Hay historias que el dinero intenta enterrar bajo capas de mármol, jardines cuidados y muros gruesos. Historias que nacen en momentos de expansión y optimismo, y que con el tiempo se transforman en silencios incómodos. Y la Casa de la Bola, ubicada en el antiguo pueblo de Tacubaya, al poniente de la Ciudad de México, es una de ellas, no porque en su interior se haya probado el horror absoluto, sino porque su sola existencia resume una época en la que el poder económico parecía capaz de aislar a unos cuantos del destino del resto del país. Una época en la que México se transformaba con violencia contenida, crecimiento desigual y profundas tensiones sociales que aún no estallaban de forma abierta. Y para entender por qué esta mansión terminó siendo señalada como siniestra, hay que retroceder al siglo XIX, cuando Tacubaya era todavía un espacio semirural, elegido por las élites para levantar casas de descanso lejos del centro congestionado. Un lugar fresco, arbolado y estratégico, donde políticos, militares y empresarios podían observar la ciudad sin mezclarse del todo con ella. Y fue en ese contexto donde comenzó a tomar forma la residencia que más tarde sería conocida como la Casa de la Bola. Un inmueble cuya arquitectura ecléctica, con influencias europeas visibles en sus salones, jardines y distribución, respondía a una aspiración clara: mostrar estabilidad, linaje y permanencia en un país que en realidad vivía cambios constantes, guerras internas, intervenciones extranjeras y una modernización forzada que beneficiaba a pocos, y aunque la construcción original se remonta a finales del siglo XIX, el momento decisivo de la mansión llegó ya entrado el siglo XX, cuando fue adquirida por Antonio Hagenbeck y de la Lama, un empresario de origen europeo que había logrado consolidar una fortuna considerable en México, gracias a negocios industriales y comerciales que prosperaron durante el Porfiriato, un periodo caracterizado por el crecimiento económico, la paz autoritaria y la concentración extrema de la riqueza. Y para Hagenbeck, como para muchos hombres de su clase, la casa no era solo un lugar para vivir, sino un símbolo, una afirmación visible de pertenencia a una élite que se percibía a sí misma como moderna, ilustrada y destinada a dirigir el rumbo del país. Y así, la mansión fue adaptada, ampliada y decorada con un cuidado obsesivo, incorporando mobiliario importado, obras de arte, jardines geométricos y espacios diseñados para recibir a personajes influyentes, políticos, diplomáticos y empresarios que compartían la misma visión de progreso, mientras a su alrededor, la mayoría de la población mexicana permanecía al margen de esos beneficios, atrapada en condiciones precarias que contrastaban de forma brutal con el lujo contenido tras los muros de Tacubaya. Y en ese contraste, comienza a gestarse la atmósfera que más tarde alimentaría la fama oscura del lugar. Porque la Casa de la Bola no nació como un espacio maldito, sino como una fortaleza privada frente a un mundo percibido como inestable. Un refugio que pretendía aislar a sus habitantes de la incertidumbre política, de las revueltas campesinas, de los rumores de cambio que empezaban a circular con más fuerza conforme el régimen porfirista se acercaba a su fin, y dentro de la casa la vida transcurría bajo reglas estrictas, con un orden casi ceremonial, reflejo de una mentalidad que valoraba la disciplina, el control y la jerarquía, elementos que no siempre dejan espacio para la armonía familiar. Y aunque no existe constancia oficial de episodios violentos en esta primera etapa, sí se sabe que la mansión funcionaba como un espacio cerrado, poco accesible, donde el poder se ejercía de forma vertical, tanto en lo económico como en lo doméstico, creando tensiones silenciosas que rara vez dejaban huella en documentos, pero que algunos testigos de la época describieron como un ambiente rígido, distante y emocionalmente contenido. Y mientras tanto, afuera, México se acercaba a una ruptura inevitable, con la Revolución Mexicana a punto de estallar y poner fin a décadas de estabilidad aparente, un presagio que pocos dentro de esas casas de descanso quisieron tomar en serio, convencidos de que su posición social los protegería de cualquier sacudida, sin imaginar que los cambios que se avecinaban no solo transformarían al país, sino que marcarían de forma irreversible el destino de propiedades como la Casa de la Bola,
convirtiendo aquello que fue construido como símbolo de éxito y control en un escenario cargado de memoria, abandono y una reputación inquietante que no surgió de la noche a la mañana, sino que se fue acumulando lentamente, como una sombra alargada proyectada por el propio peso de la historia. Con la llegada del siglo XX y el asentamiento definitivo de Antonio Hagenbeck y de la Lama en la Casa de la Bola, la mansión dejó de ser únicamente un símbolo arquitectónico para convertirse en el centro de una vida privada marcada por el orden rígido y la acumulación silenciosa de poder. Un poder que no se ejercía con estridencia, sino a través de rutinas estrictas, relaciones jerárquicas bien definidas y una clara separación entre quienes habitaban la casa y el mundo exterior. Y aunque desde fuera el inmueble era visto como una residencia distinguida, respetable y casi intocable, en su interior se desarrollaba una dinámica que reflejaba con precisión la mentalidad de una élite acostumbrada a mandar y a no ser cuestionada. Una mentalidad que había prosperado durante el Porfiriato y que se resistía a aceptar cualquier forma de cambio, incluso cuando las señales de inestabilidad política comenzaban a multiplicarse. Y es importante entender que la Casa de la Bola no era un espacio de fiesta constante ni de exhibición pública exagerada, sino más bien un lugar de control, donde cada objeto, cada sala y cada jardín respondían a una lógica de dominio y permanencia, una forma de imponer orden frente a un país que, poco a poco, se descomponía en tensiones sociales cada vez más evidentes. Y dentro de esa lógica se estructuraba también la vida cotidiana, con personal doméstico numeroso, normas estrictas y una distancia marcada entre patrones y empleados. Una distancia que no solo era social, sino emocional, y que reforzaba la sensación de aislamiento que caracterizaría más tarde la percepción pública del lugar. Y aunque no existen registros oficiales que hablen de abusos o conflictos abiertos en esta etapa, algunos testimonios indirectos y versiones recogidas años después apuntan a un ambiente pesado, donde el silencio era una forma de disciplina y la discreción una obligación permanente. Y mientras tanto, el poder económico de Hagenbeck se consolidaba a través de inversiones industriales y comerciales que lo mantenían conectado con los círculos más influyentes del país, permitiéndole conservar su estatus incluso cuando el régimen de Porfirio Díaz comenzaba a mostrar signos de desgaste, y la casa funcionaba entonces como un punto de encuentro selectivo, donde se discutían negocios, alianzas y preocupaciones políticas en un tono contenido, siempre bajo la premisa de que los cambios que sacudían al país no cruzarían los muros de Tacubaya, una confianza que hoy resulta reveladora de la desconexión entre la élite y la realidad social de la época. Y conforme avanzaban los años previos a la Revolución Mexicana, esa desconexión se volvía más peligrosa, porque mientras en las zonas rurales crecían las inconformidades y en las ciudades se gestaban movimientos opositores, dentro de la Casa de la Bola la vida continuaba con una normalidad casi artificial, sostenida por la riqueza acumulada y por la creencia de que el orden impuesto era natural e inamovible. Y es en ese contraste donde comienzan a aparecer las primeras grietas documentadas, no como grandes escándalos, sino como pequeños signos de tensión, decisiones financieras más cautelosas, cambios en la forma de relacionarse con el entorno y una creciente preocupación por la seguridad, que se traducía en mayor aislamiento y en un cierre todavía más marcado hacia el exterior. Y aunque Tacubaya seguía siendo una zona privilegiada, la ciudad avanzaba, la población crecía, y las diferencias sociales se hacían más visibles, erosionando lentamente la burbuja de tranquilidad que había permitido la existencia de lugares como la Casa de la Bola. Y así, sin explosiones ni tragedias evidentes, la mansión comenzaba a cargarse de un peso histórico que no provenía de un solo evento, sino de la acumulación de silencios, temores y decisiones tomadas desde una posición de poder, que ya no era tan sólida como parecía, preparando el terreno para una etapa mucho más convulsa, en la que las tensiones internas y externas dejarían de ser simples presagios para convertirse en una realidad imposible de ignorar. El estallido de la Revolución Mexicana marcó un punto de inflexión que ni la riqueza ni el aislamiento pudieron detener,
Y aunque la Casa de la Bola no fue escenario directo de combates ni ocupaciones violentas documentadas, su historia quedó inevitablemente atrapada en el reordenamiento profundo que vivió el país a partir de 1910, un reordenamiento que alteró las bases económicas, políticas y sociales sobre las que se había construido la fortuna de hombres como Antonio Hagenbeck y de la Lama. Y a medida que el conflicto se prolongaba y las distintas facciones revolucionarias disputaban el control del territorio, la vieja élite porfiriana comenzó a perder no solo influencia, sino también certidumbre, porque los mecanismos que durante décadas habían garantizado estabilidad empezaban a desmoronarse, y en ese contexto la vida dentro de la mansión se volvió más cautelosa, más cerrada, con decisiones tomadas desde el temor a la expropiación, a la violencia indirecta y a la pérdida de privilegios. Un temor que no siempre se expresaba en público, pero que condicionaba cada movimiento. Y aunque no existen registros de que la Casa de la Bola fuera confiscada durante los años más crudos del conflicto armado, sí se sabe que el entorno cambió de forma radical, que Tacubaya dejó de ser únicamente un refugio aristocrático para integrarse de manera más directa a la expansión urbana y a las dinámicas de una ciudad que ya no respondía a las mismas jerarquías. Y mientras el país intentaba redefinirse tras la caída del antiguo régimen, las grandes fortunas comenzaron a enfrentar presiones fiscales, legales y sociales que antes no existían, obligando a sus propietarios a replantear su relación con el Estado y con la sociedad. Y en ese proceso, la figura de Hagenbeck se volvió cada vez más discreta, menos visible en la vida pública, concentrada en preservar lo que aún podía conservarse en un entorno político impredecible. Y la casa, que había sido símbolo de expansión y seguridad, empezó a adquirir un carácter defensivo, casi anacrónico, como si sus muros ya no protegieran un futuro prometedor, sino los restos de un pasado que se resistía a desaparecer. Y es en estos años cuando la percepción externa del lugar comienza a transformarse, no por hechos violentos comprobados, sino por el simple contraste entre su permanencia física y la caída del mundo que la había hecho posible. Un contraste que alimentó rumores, interpretaciones y una sensación creciente de que la mansión representaba algo fuera de su tiempo, un vestigio incómodo de una etapa histórica que muchos querían dejar atrás. Y conforme avanzaban las décadas posteriores a la Revolución, con gobiernos que impulsaban reformas agrarias, nacionalizaciones y una narrativa oficial centrada en el cambio social, las grandes residencias privadas asociadas al antiguo régimen quedaron simbólicamente aisladas, convertidas en espacios silenciosos que ya no encajaban del todo en el nuevo discurso nacional. Y aunque la Casa de la Bola continuó habitada y mantenida durante un tiempo, su función original comenzó a diluirse, al mismo ritmo que se fragmentaba la estructura económica que había sostenido a la familia, y sin un colapso repentino ni un evento único que marque la caída definitiva. La historia de la mansión entra en una etapa de desgaste prolongado, donde las decisiones se toman a la defensiva, los recursos se administran con mayor cuidado, y el esplendor inicial se va transformando en una carga difícil de sostener, preparando así el camino para un desenlace que no sería inmediato, pero sí inevitable, en el que la Casa de la Bola dejaría de ser un símbolo de poder privado para convertirse en un objeto de memoria histórica, atravesado por las consecuencias de un país que había cambiado para siempre. Con el paso de los años y la consolidación del nuevo Estado mexicano surgido de la Revolución, la historia de la Casa de la Bola entró en su fase más decisiva, no a través de un solo acontecimiento dramático, sino mediante un proceso largo y documentado de transformación forzada, marcado por la muerte natural de Antonio Hagenbeck y de la Lama en 1926. Un hecho que, aunque ocurrió lejos del espectáculo público, tuvo consecuencias profundas para el destino de la mansión, porque con su fallecimiento no solo desapareció la figura que había concentrado la autoridad económica y simbólica sobre el inmueble, sino que se debilitó el último vínculo directo con el mundo porfiriano que le había dado sentido. Y a partir de ese momento, la propiedad quedó en manos de herederos que ya no contaban con el mismo poder financiero, ni con el mismo margen de maniobra frente a un Estado cada vez más intervencionista.
un Estado que promovía activamente la redistribución de la riqueza, la regulación de las grandes propiedades y la redefinición del uso del suelo urbano, especialmente en zonas estratégicas como Tacubaya, que para entonces había dejado de ser un retiro campestre para integrarse de lleno a la expansión de la Ciudad de México, y en ese nuevo contexto, mantener una residencia de las dimensiones y características de la Casa de la Bola se volvió una carga económica y administrativa difícil de justificar. Y aunque no existe constancia de una expropiación inmediata tras la muerte de Hagenbeck, sí se documenta un periodo de negociaciones, ventas parciales y redefiniciones legales que fueron fragmentando la propiedad y alterando su función original. Y mientras las generaciones posteriores intentaban adaptarse a una realidad que ya no favorecía el lujo privado aislado, el inmueble comenzaba a perder su carácter doméstico, transformándose poco a poco en un espacio con usos cambiantes, reflejo de una ciudad que crecía sin pausa y de un país que priorizaba otros valores. Y en ese proceso, el deterioro no fue necesariamente físico al principio, sino simbólico, porque la casa dejó de ser un centro de poder y pasó a convertirse en un vestigio incómodo de un pasado que el discurso oficial prefería superar. Y fue entonces cuando surgieron con más fuerza las versiones, los relatos y las interpretaciones que alimentaron su reputación inquietante, no basadas en hechos criminales comprobados, sino en la sensación de abandono progresivo, en los largos periodos de silencio, en la desconexión entre el esplendor visible de su arquitectura y la ausencia de una vida plena en su interior. Y algunos vecinos de la época afirmaron que la casa parecía detenida en el tiempo, cerrada sobre sí misma, ajena al ritmo acelerado de la ciudad moderna que avanzaba a su alrededor. Una percepción que contribuyó a reforzar la idea de que algo se había quebrado de forma irreversible dentro de esos muros. Y conforme el siglo XX avanzaba, la Casa de la Bola quedó atrapada entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, el valor histórico y arquitectónico que la hacía digna de preservación, y por otro, la presión urbana y económica que empujaba a su transformación o desaparición. Una tensión que definiría su destino inmediato y que marcaría el final definitivo de su etapa como residencia privada asociada al poder, cerrando así el ciclo iniciado décadas atrás, cuando fue concebida como un símbolo de estabilidad en un país que, finalmente, había demostrado ser todo menos estático. Tras décadas de cambios graduales y decisiones tomadas más por necesidad que por convicción, la Casa de la Bola entró en su última etapa histórica, una etapa definida por la transformación institucional y la resignificación del espacio, porque lejos de ser demolida o abandonada por completo, la mansión fue finalmente reconocida como un inmueble con valor histórico y cultural, lo que permitió que su destino se alejase de la desaparición física que corrieron muchas otras residencias similares. Y fue así como, a mediados del siglo XX, el Estado mexicano y diversas instituciones culturales comenzaron a interesarse por la preservación de este tipo de construcciones, no como símbolos del antiguo poder económico, sino como testimonios materiales de una etapa compleja de la historia nacional. Y en ese proceso la Casa de la Bola fue adaptada para albergar colecciones artísticas y funciones museísticas, convirtiéndose con el tiempo en el Museo Casa de la Bola, bajo la administración del Instituto Nacional de Bellas Artes. Una transformación que no estuvo exenta de tensiones, porque implicaba abrir al público un espacio que había sido concebido originalmente para el aislamiento y la exclusividad. Y al hacerlo, el significado de la casa cambió de forma definitiva, pasando de ser un recinto privado cargado de silencios a un lugar de memoria accesible, donde los visitantes podían recorrer salones, jardines y corredores que antes habían estado reservados para unos cuantos. Y sin embargo, esa apertura no borró la sensación de extrañeza que muchos experimentan al recorrerla, una sensación que no proviene de hechos sobrenaturales comprobados, sino del peso acumulado de su historia, de la conciencia de que esos muros fueron levantados para sostener una idea de poder que ya no existe. Y hoy, en medio de una ciudad densamente urbanizada, la Casa de la Bola permanece como un fragmento detenido en el tiempo,
rodeada de avenidas, edificios modernos y el ruido constante de la capital, ofreciendo un contraste que invita más a la reflexión que al miedo. Y aunque su fama como mansión siniestra ha sido alimentada por relatos populares, programas sensacionalistas y rumores repetidos sin sustento documental, la realidad histórica es más sobria y quizá más inquietante, porque lo que realmente encierra la Casa de la Bola es la evidencia de cómo el poder, el dinero y el prestigio pueden construir espacios destinados a perdurar, solo para descubrir que ninguna arquitectura es capaz de proteger indefinidamente a quienes la habitan de los cambios profundos de la sociedad. Y así, lejos de fantasmas o tragedias ocultas, el verdadero legado de la Casa de la Bola reside en su capacidad para recordarnos, de manera silenciosa y persistente, que incluso las mansiones más imponentes terminan siendo absorbidas por la historia, transformadas en testigos mudos de un pasado que ya no puede repetirse, pero que sigue proyectando su sombra sobre el presente.